Salmo 119 y versículo número 69. 119, 69 y 70. 69 y 70. Aunque ya tenemos meses de haber comenzado con el tema de la escuela de la aflicción, aunque no esté mencionando eso, usted sabe que mientras no diga que comenzamos un nuevo tema, no nos estamos saliendo de esa enseñanza. Va enfocada a la escuela de la aflicción, que ya dimos lujos de detalles en su inicio. Dice así la palabra de nuestro Dios: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos sea propicio en esta noche. Señor, bendícenos con tu palabra. Señor, nuestra vida deforme se debe a que desconocíamos tu palabra, a que no te conocíamos a ti. Y por eso aquellos que hemos avanzado en edad y también en el conocimiento de tu palabra, Señor, somos los que hoy más deseamos conocerla. Por eso, Señor, es nuestra perseverancia, por eso es nuestra insistencia en querer saber más de ti, porque hemos llegado a una conclusión real, que fuera de ti todo está perdido, Señor. Gracias por permitirnos entender esa verdad y ayúdanos, porque necesitamos correr y escapar por nuestra propia vida, Señor. Gracias porque no dependemos de la influencia de otros. Ya superamos esa etapa de niño. Ahora hemos crecido y estamos corriendo por nuestra propia vida, Señor. Con los que quieran seguir en tus caminos o no quieran seguir, estamos dispuestos a alcanzar la meta para lo cual nosotros un día fuimos alcanzados, Señor. Bendícenos, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, y bendice a mis hermanos que están con nosotros en esta hora y los que nos van a ver y oír. Señor, bendícelos, especialmente los que están fuera del país. A cada uno de ellos acabamos de orar por nombre de nuestros hermanos y familia. Bendícelos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El último punto que vimos es que el alumno debe de doblar sus rodillas ante el Señor, ante su palabra. Y leíamos el por qué el salmista, el por qué el rey David pudo expresar y decir: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ese fue el último punto que nosotros estudiamos. Solo quiero dar una breve conclusión. Por el tiempo no lo pude hacer, de cerrarlo de esa manera el martes pasado. Dos cosas dice David en el versículo 68. Primero dice que es bueno, que Dios es bueno. Bueno eres tú. Y segundo, dice enséñame. Estos dos elementos son muy importantes saberlos. Los enseñamos con mucha claridad, con una muy buena ilustración que el Señor pudo proveernos para ese momento. Y es el hombre principal, aquel hombre rico, que le preguntó al Señor qué debía de hacer para poder alcanzar la vida eterna. Entonces le llama maestro bueno. Entonces, en el contexto del estudio de que es necesario doblar nuestras rodillas ante el Señor, es una actitud de sumisión, una actitud de obediencia, una actitud de reconocimiento, una actitud de reverencia, una actitud de respeto. Y podría mencionar otras cosas que se necesitan hacer. Y todo está basado en que
enséñame. Todo lo bueno que Dios, que nosotros hemos llegado a comprender, está llevándonos a que le podemos decir al Señor, enséñanos. Hasta que nosotros reconocemos realmente a Dios, es que podemos nosotros pedirle que nos enseñe y aprender de Él y hacer lo que Él nos enseña o lo que Él nos pide. Cuando el Señor le dice al hombre principal, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Y veíamos si en el corazón de aquel hombre realmente existía el que lo reconociera a Él como Dios. Pero también pasa en el corazón de este hombre, que no lo expliqué, era de que él confiaba más en lo que él era que en que Dios existiera. Él confiaba más en sus riquezas que en realmente reconocer a Dios. Entonces, él era un hombre que confiaba en sus capacidades, en sus fuerzas y en su riqueza. Entonces, el Señor toca un punto donde le hace ver su realidad, y este punto que le toca evidencia, primero, que él no cumplía la ley y que no hacía conforme a la ley. Y segundo, que le da una orden, y esa orden que le da, si él la obedece, entonces tiene razón en decirle maestro bueno. Si no la hace, entonces no tiene la comprensión de por qué le dice bueno. Y en conclusión, no lo está reconociendo como Dios. Entonces David llegó a este punto importantísimo en su vida, que es el punto en que todos los creyentes tenemos que llegar, tenemos que alcanzar. Es un punto, podríamos decirlo, de graduarnos en cierta forma para que nosotros podamos realmente ser beneficiados de parte del Señor. ¿Beneficiados cómo? En que el beneficio viene por medio de la obediencia a su palabra. Cuando David le dice, enséñame tu palabra, se lo dice después de reconocer lo que Él es Dios y que Él es Dios bueno y que es bienhechor. Entonces le está diciendo, Señor, enséñame, porque todo lo que me enseñes, Señor, todo lo que me pidas, Señor, todo lo que me exijas, Señor, todo lo que me demandes, Señor, todo lo que tú esperas de mí, todo lo que tú quieres que yo haga, es para mi bien. Si no llegamos a ese nivel, hermano, estamos jugando a la religión. No hemos salido de la religión a la que pertenecíamos. Y no estoy hablando de un nombre de una religión. No, estoy hablando de esa religión más dañina que la que usted y yo podamos pensar, que es la que se inició en el huerto del Edén, cuando el hombre quiso cubrirse tras los árboles. De esa religión estoy hablando. De esa religión donde el hombre quiso cubrir su desnudez por sus propios medios. Y podría ser también, si no tenemos ese alcance para poder comprender lo que le acabo de decir, entonces quedémonos en lo superficial. Ah, pues sí, de esa religión donde Dios lo sacó, cual sea. Entonces usted no ha tenido ningún cambio en su vida, porque usted sigue siendo Señor de su vida. Y Señor con S minúscula. Significa que usted sigue siendo lo que usted quiere, y eso también significa que su vida no va a ser como realmente Dios quiere que sea. Usted no va a poder alcanzar la vida abundante ni la plenitud de vida. Y siempre seguirá en esta vida, no en el sentido espiritual, sino en el sentido carnal. Usted y yo seguiremos siendo torpes. Esa torpeza que se origina en un espíritu de estupor. El estupor es la estupidez en la vida del humano, que no entiende, no comprende. Es testa dura o testa duro.
cabeza dura, que no entiende, que no comprende, que no hay nada que lo cambie, que no hay nada que lo doblegue, que no hay nada que lo humille, que no hay nada que lo restaure. Y es parte de ese siguiente versículo que habla David. Somos entonces, en resumidas cuentas, soberbios. Y qué tremendo cómo David revela, por medio del Espíritu de Dios en él, revela quiénes son y cómo son los soberbios. Único que pueden hacer es dañar, arruinar, no solo sus vidas, porque ya están arruinadas, sino la de los demás. Fraguan, fabrican, maquinan, destruir a los demás. No pueden soportar en otros lo que no hay en ellos. No pueden reconocer en otros lo que ellos no son, lo que ellos no han alcanzado. Y como no pueden lograr obtener eso que ven en los demás y que tienen los demás, entonces vienen y maquinan, fraguan. Mentira. Entonces, el Señor le dice, una cosa te falta. Mire qué misericordia, ¿verdad? Una cosa. ¿Usted cree que una cosa le faltaba? Pero si solo una le mencionó y no quiso. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y una vez hecho esto, ven y sígueme. Ven a mí y cuando yo voy, ahí irás tú. Hermano, qué tremendo cuando usted anda buscando algo y Dios se lo da, pero para usted no es revelación. Ese hombre, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Hermano, le dijo qué es lo que tenía que hacer y no lo hizo. ¿Y entonces para qué pregunta? ¿Y entonces para qué somos cristianos? ¿Y entonces para qué nos congregamos? ¿Y entonces para qué venimos al estudio? Si no nos interesa, no nos importa, no ponemos atención o no retenemos. ¿Aló? Es que quiero decirle algo, el evangelio es para gente convertida. Y para aquellos que no son convertidos, pero que Dios los va a alcanzar. Porque este hombre preguntó y el Señor le reveló y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí le estaba diciendo, tú no cumples la ley. Y tampoco me reconoces como Señor o como Dios. Porque me acabas de decir que soy bueno. Si fuera bueno, entonces tú sabrías que todo lo que yo te diga te beneficiaría. Aunque en el momento te cause aflicción. Y en tu aflicción tú puedes decirle al Señor, Señor, eres bueno y bienhechor. Hermano, realmente quiero decirle algo. Yo sé que no es fácil digerir la gran parte de la Escritura. Yo lo entiendo, lo sé. Pero es la verdad. Y si usted no entiende la verdad, debería preguntarse. Porque si usted se inscribe en la universidad en el primer ciclo, y en el primer ciclo se da cuenta que usted había en todo, entonces sea sincero y honesto. Dígase a sí mismo, si no viene otro a preguntarle, entonces, ¿qué fueron de tus 9 años de estudio anteriores? Entonces, ¿cómo es que saliste de bachiller? Si había en el primer ciclo. Y así pasa en lo espiritual. ¿Me estoy dando a entender? Concluyo con el punto del martes anterior. Todo lo que Dios me exija, me diga, me enseñe, es para mi bien. Aunque esto sea, en el ejemplo de Lucas 18, del versículo 18 en adelante, y leímos el 18 y el 19, sea el rema para él. Tal vez a usted no le va a pedir
que venda todo lo que tiene, posiblemente no tiene nada. Entonces usted no le va a pedir eso, le va a pedir aquello que usted no va a estar decidido a renunciar. Y que no va a creer que el renunciar a eso es un beneficio para usted, porque es Dios quien se lo está pidiendo. ...69... contra mí forjaron mentira los soberbios. Amén. ¿Cómo se llama este punto? La prueba dada a todos los alumnos. ¿Qué entendemos con esto? Bueno, entendemos que los exámenes, las pruebas, la investigación de la persona, en el caso de los exámenes podríamos pensar en los estudiantes, pero la prueba para nosotros, los exámenes, son parte necesaria del proceso educativo, son parte necesaria de ese proceso educativo. Ahora, ¿por qué los exámenes? Veámoslo en lo secular, en los estudios. ¿Por qué los exámenes? Vayámonos a lo espiritual. ¿Por qué nosotros somos examinados? ¿Por qué nosotros somos probados? ¿Qué es un examen? Es una prueba. Es una investigación. En el caso de lo secular, del maestro hacia sus alumnos quiere saber cómo están. Quieren saber si han aprendido, quieren saber si han entendido. ¿Por qué? Porque la nota va a revelar mucho, aunque no tal vez el 100%, porque el hecho que alguien no pase un examen no significa que no sea inteligente, ni tampoco es un indicador de que es bruto. Porque si no, nos vamos a grandes hombres que en sus inicios, en su niñez, fueron descartados porque no podían ni sumar. Y llegaron a ser grandes físicos. Entonces, el examen que Dios nos hace a nosotros como sus hijos no es como, es similar, pero no es como lo que hacen los hombres con los hombres. Entonces, son un indicador, esas pruebas, esos exámenes, son un indicador de lo que el alumno ha aprendido, de lo que el creyente ha aprendido. Por eso uno se queda sorprendido cuando leemos los salmos de David y leemos versículos como este. Bueno eres tú y bienhechor. Óigame, le está diciendo bueno a Dios como cuando este hombre, este rey, ya había sido pasado por una infinidad de pruebas y unas dificultades terribles que cualquiera podía renunciar. Yo le quiero preguntar, ¿qué pruebas ha tenido usted? ¿Qué pérdidas ha tenido usted de que ha estado a punto de renunciar a su vida cristiana? ¿Cuántas veces usted ha dejado el camino del Señor? Y cada vez que regresa, regresa más cholco. De los golpes. ¿Cuántos regresamos más cojos? O más mancos. ¿Qué significa eso? Que vino el día de la prueba, vino el día de la investigación de parte de Dios en nosotros, y no porque Él no lo sepa, sino para que demostrarnos, ¿ves? Que no das el ancho. Ves que no has puesto atención, ves que no has aprendido la lección, ves que no has madurado, ves que no puedes discernir entre lo bueno y lo malo, ves que confunde lo que es un trato con una prueba, con un castigo, ves que no puedes diferenciar, está dando vía. Eso es lo que Dios nos hace darnos cuenta cuando nosotros no entendemos. Y qué tremendo cuando encontramos a hombres que aún cuando ve una gran masacre y dice, soy yo el culpable, que tu ira sea derramada sobre mí. Entonces viene el ignorante y dice, ¿qué Dios más injusto? Si el problema era con su siervo, el rey, ¿por qué mató a esa gran cantidad de personas? Entonces al ignorante se le responde y le dice, es que usted solo está leyendo ese pedazo. Usted no sabe lo que estos hicieron allá.
y que Dios no hizo nada. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Dios no se llena de ira como en la ira que el hombre conoce. No, usted y yo podemos hacer lo que nosotros queramos, y en el día en el cual Dios tiene establecido sus leyes naturales, ni siquiera sobrenaturales, y sus leyes naturales, que nos ha enseñado desde que estamos recién convertidos. Una de las cosas que más se nos menciona es: todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y así le recitaría una cantidad de versículos que desde que estamos recién convertidos los comenzamos a oír y somos bombardeados con esas citas bíblicas. Y empezamos a ser enseñados y enseñados. Pero un día nos van a investigar cómo estamos. Nos van a hacer un sondeo, nos van a hacer una investigación, nos van a hacer un examen, nos van a hacer una prueba, van a poner un tester. A ver qué voltaje tenemos. Y vamos a poder decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito, y vamos a poder adorar ante una gran pérdida. ¿Cuántas mujeres han dejado los caminos del Señor por un marido que las dejó? Señor, yo te pedía por él y nunca se lo convertiste. Ay, hija, tú no vas a cambiar mi ley. La ley te tiene que cambiar a ti. Si la ley no te cambia, ya no hay nada que hacer por ti. ¿Por qué? Porque la ley es el espejo para nosotros. La ley es la que nos dice cómo nosotros estamos. ¿Usted quiere saber quién es? Vaya y véase en este espejo. Porque dice Pablo: yo no sabía que era ladrón, sino hasta que la ley me dijo: no robarás. Y es por eso que las iglesias normalmente son iglesias donde sus miembros son tan cambiantes. En broma y en serio le he dicho que si nosotros tuviéramos toda la gente que se ha congregado en esta iglesia, no cabrían, porque andan cabreando. No cabrían, no cupieran en Antiguo Cucatlán, que es grande el municipio. No hablo del pueblo. ¿Por qué? Sencillamente, ellos no pueden darse cuenta que Dios es bueno. Amén. Entonces David describe su prueba. Mire qué tremendo lo que dice ese versículo número 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Oiga, contra mí. Él fue probado. Él fue examinado. Él fue investigado a través de las circunstancias que estaba viviendo. Y yo quiero preguntarle, ¿lo eliminó a David esto? ¿Lo eliminó a Job el examen? No, no lo eliminó. Todo lo que sigue, eso es otra cosa. Pero la prueba no lo eliminó. Mire qué triste. He conocido durante muchos años hermanos que vinieron con un estado de escasez espeluznante. Comienzan a entender estas verdades, comienzan a involucrarse y comienza Dios a bendecirlos, y viene un tiempo en que hasta tienen vehículo, y los que antes caminaban cuadras porque nunca habían tenido un vehículo, ahora que tienen un vehículo se quedan sin gasolina, se les arruina el vehículo y ya no pueden ir a la iglesia porque fíjese que el carro se arruinó. Esa es un examen, es una prueba, es una investigación a tu vida, a tu alma, a tu corazón. Si cuando no tenías nada, ¿cómo me amabas, verdad? Y ahora que yo te he bendecido, ¿por qué ha cambiado tu corazón? Ese es el principal reclamo a la iglesia del Señor en esas 7 áreas que tienen que ser restauradas. La principal es: has dejado tu primer amor. Esto es, ya no eres como eras al principio.
que es de los graves errores que la humanidad comete, que hay un cambio. ¿Qué es lo que hace que cambies? ¿Por qué cambias? ¿Qué corazón mezquino tienes? ¿Qué corazón hipócrita tienes? ¿Cuál es tu interés entonces? Lo obtienes, ya no te importa lo demás. Mentiras forjadas, primer punto. Parte de la tarea que David recibió en esta escuela de la aflicción fue el ser víctima, oiga, el ser víctima de mentiras forjadas. Mire, qué tremendo, mire qué prueba, mire qué examen fue el que le llegó a David. Si nosotros excluimos los versículos y los separamos, vemos que en el versículo anterior está diciendo que Dios es bueno y que Dios es bienhechor. Y le dice, Señor, enséñame tu palabra. Después le viene la prueba. ¿Sigo siendo bueno? Perdí el carro. ¿Sigo siendo bueno? Perdiste el trabajo. ¿Sigue siendo bueno? Perdiste tu pareja. ¿Sigue siendo bueno? Perdiste tu hijo. ¿Sigue siendo bueno? ¿O sigo siendo bueno? ¿Qué es porque es el Señor el que nos pregunta. ¿Sigo siendo bueno? No entraste donde querías entrar, sigo siendo bueno yo. O soy malo porque no entraste a esa institución o a ese cargo. Y si supieras que todos los que llegan a ese cargo los involucran y muchos de ellos están presos. Porque son chivos expiatorios, son tontos útiles para malvados y soberbios que fraguan mentiras. ¿O no fraguó mentira a la esposa de Potifar o Potifar? ¿Y qué dijo José? ¿Se peleó con Dios? No, llegó a la cárcel y llegó a ser el jefe de la cárcel prácticamente. Porque el jefe de la cárcel le delegó todo. ¿Por qué? Porque no encontró despropósito en lo que Dios permitía para él. Lo que Dios hace para mí es bueno. Claro que es bueno. Ahora nosotros podemos decir, veamos, sigamos la secuencia de la vida de José y nadie creería que llegara a ser el segundo de todo el Egipto. O sea, de todo el mundo. Entonces, para José Dios era bueno. Mis hermanos me aborrecen, mis hermanos me maltratan, mis hermanos me quisieron matar, mis hermanos me vendieron. Y él que decía, es que Dios es bueno. ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno? Va a sobrar quien te diga, no, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo va a ser bueno Dios? Si Dios fuera bueno, no hubieran tantos niños muertos de hambre. Si Dios fuera bueno, no pasara esto y esto en allá, en aquellos lugares. Ah, qué ignorancia más grande. Imagínense, hermano, me recuerdo no me gusta mencionar nombres ni cosas porque no nos importa lo que le pase al mundo. Porque es malentendido lo que se puede decir. Pero me recuerdo el terremoto en Haití. Cualquier día, si Dios existiera, eso no hubiera sucedido. Y si investigamos, ¿por qué esos edificios, por qué esas casas no soportaron un temblor? Que es normal que tiemble. El Salmo 43 dice que aunque la tierra tiemble, y aunque las olas del mar bramen, no temeremos porque Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Entonces, veamos, ¿cómo es posible? Imagínense el mismo humano, dice, los mismos del país dicen, no, es que miren, es que aquí no se cumplieron como normas. ¿Está bien, hermano?
No se cumplieron normas de construcción. Aquí tuvo que haber sido un hierro de tal grosor y se le puso. ¿Por qué? Porque el constructor es ladrón, es corrupto. No le importa que mueran miles. Entonces el ignorante viene, eso no soporta. Si Dios existiera, si Dios fuera bueno, no, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Mire, yo le voy a decir algo. Yo soy uno de los que hace 30 años no podía, más de 30 años, no podía comprar, hermano, una casa porque no podía comprarla. Pero nunca, jamás hubiera aceptado comprar una casa donde yo sabía que antes había sido un crematorio y que antes había sido un gran acantilado y que lo habían rellenado. No, Dios me ha dado a mí suficiente cerebro para decir, no, prefiero no tener casa, pero no quiero morir un día ahí sepultado. El sabio ve el mal y se aparta. Los proverbios son para aprender sabiduría, para tener cordura. No le echemos la culpa a Dios de nuestras desgracias, porque nosotros somos responsables de todas las desgracias de nuestra vida. Hemos hecho con nuestra vida lo que nosotros hemos querido. Nuestros padres nos dijeron y nosotros no nos importó lo que nuestros padres dijeran. Los que no quisieron estudiar, no estudiaron porque no quisieron. Porque aún para eso, hasta hoy, óigame, por lo menos en mi tiempo, existían escuelas públicas. Yo creo que todavía existen, no sé. Espero que usted esté comprendiendo. ¿En qué me estoy basando? No pierda de vista esto, Dios es bueno. Aunque usted esté en una aflicción, si usted entiende esto, usted dice, Dios es bueno. Y todo lo que Él me enseña es para mi bien. Todo lo que Él espera de mí es para mi bien, todo lo que Él me exige es para mi bien, todo lo que Él me pide es para mi bien. Yo le he dicho muchas veces, este 18:18 de Lucas es un rema para ese hombre era rico y era avaro, era mentiroso y confiaba en sí mismo. Entonces le hicieron la prueba al problema que él tenía en su corazón. Dios se lo sacó a luz y no lo aceptó. Prefirió irse triste. Como muchos de nosotros nos hemos ido tristes de este ministerio, de esta iglesia, de una enseñanza, de una predicación, sencillamente porque Dios sacó nuestros trapos al sol y no nos pareció. Increíble la cantidad de gente que ha dicho, no, es que miren, esta iglesia no. A regañarlo llega uno, a que lo regañen. No le regañamos, nosotros le enseñamos. Que el pastor y algunos hermanos se emocionen es otra cosa. Pero yo no soy su tata para regañarlo. Ni tampoco su mamá. No, a mí me han puesto a enseñar la palabra. Ya que el río Tepachito, ese ya es otro pisto. Si de eso hablamos, entonces yo no predicaría, hermano. Mentiras forjadas. Note la afirmación completa. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Y quiero decirle algo. Nadie disfruta el ser blanco de ataques inmerecidos. Nadie lo disfruta. Ni cuando lo merecemos. Porque nosotros nos pueden decir una verdad y no nos parece y nosotros sabemos que es verdad. Pero tampoco nos gusta. Y nos defendemos como gata, panza arriba. Y eso que de verdad están diciendo realidades nuestras, no están mintiendo. Imagínense cuando somos blancos de un ataque inmerecido. Es una prueba que le llegó a David. ¿Vas a seguir siendo el mismo? Contra ti han forjado. ¿Vas a seguir siendo el mismo? Especialmente, ¿verdad?, cuando son mentiras descaradas.
Entonces los soberbios no solo dicen mentiras, sino que las forjan, les dan forma con especial cuidado, saben cómo hacerla, saben dónde más nos duele. Ahora, Job experimentó este tipo de aflicción. Sus 3 amigos habían venido a consolarlos en este tiempo de prueba. Imagínense qué tremendo. Sus amigos habían llegado a consolarlo en este tiempo de prueba. Dios mío. Amigos como eso no necesito enemigos. ¿Y eso que vienen a consolarme? Dijo Job. Aquí vienen, no, nosotros traemos palabra de fortaleza para usted, hermano. Hermana, no, si no, mire, nosotros hemos venido aquí para consolarla. Ajá, ¿y cuál es el consuelo? Pues mire, realmente usted pues debería de entender que usted ha hecho algo indebido. Usted no va a engañar a Dios. Y óigame, pueden ser verdades fuera de tiempo. Porque Job no podía estar exento como hombre de que eso pudiera acontecer en su vida. Pero no podemos llegar a decir a la gente una verdad que en ellos no encaja. O que en ellos no se cumple, como estos lo hicieron. Veamos Job capítulo 2, un poquito atrás. Libro de Job capítulo 2. Dice el versículo número 13. Aquí están sus 3 amiguitos, mire. Los suyos, míos no son. Dice así: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Mire qué tremendo. Su dolor era muy grande. Cuando finalmente ellos decidieron hablar, habían llegado a la conclusión de que tenía que haber algún pecado vil y terrible sin confesar en la vida de Job para que tal juicio le haya llegado. Es que ellos estaban seguros, es que, perdóname Job, nosotros no somos tontos. Lo que te ha pasado, eso no pasa por gusto. Mire las conclusiones. ¿Y qué tiene que ver esto? Para que usted entienda la soberbia que había en ellos. Para que usted y yo notemos cuando hemos sido soberbios. Porque ese es el problema. Entender qué terrible, Señor, líbrame de ser un soberbio. Aquí estamos viendo que ellos rehusaron alterar su posición a pesar de las protestas de Job a favor de su inocencia. Mire, Job les estaba demostrando, hermanos, está diciendo, no, a pesar de que él estaba defendiéndose y asegurándose y diciéndoles no, increíble, hermano. Ellos se mantuvieron. La soberbia es un factor clave en el forjado de mentiras. Ya tal vez al final lo comprende. ¿Qué pasaba aquí? Los amigos de Job, los consejeros de Job, imagínense, consejeros, llegaron a aconsejarlo, hermano. Que Dios nos libre de los consejeros soberbios. No podían tragarse su orgullo y reconocer que su diagnóstico podía ser erróneo. Cuando usted o nosotros nos mantenemos o las personas se mantienen y no quieren aceptar que hay una posibilidad de que ellos estén equivocados, ¿qué es lo que los mantiene mantenerse? La soberbia. Entonces David comprendió esta verdad y sabía
que los soberbios eran los responsables de las mentiras forjadas en su contra. David pudo comprender esa verdad. Qué precioso esto. ¿Qué es lo importante de esto? Ya con eso termino este punto. ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante es que David, por ese conocimiento que tenía de Dios, no permitió que los soberbios lo destruyeran con sus forjadas mentiras. Significa que Dios no fue injusto para él en que estos se levantaran queriéndolo destruir, maquinando, fabricando, moldeando, haciendo que encajen lo que es el ministerio de la iniquidad que está en acción hasta este día en la iglesia, queriéndonos destruir. Debemos de ser cautos, debemos de ser prudentes, debemos de ser sabios, porque hay una maquinaria que quiere demostrarnos que somos hipócritas, que somos farsantes y que lo que nos está pasando es porque nosotros lo merecemos y porque Dios nos está castigando cuando Dios no castiga. Me castiga en mis malas decisiones, me castiga en mis locuras, me castiga mi soberbia, mi orgullo, mi vanagloria. Eso es lo que me castiga. No es Dios quien castiga. Por eso cuando yo entiendo esta verdad, no importa lo que pueda pasar en mi vida, eso no me va a destruir. Mire, haga una encuesta en nuestro país y el gran porcentaje de la población han sido en un tiempo cristianos, evangélicos. Ahora pregúnteles por qué no están en los caminos del Señor. Ay, pregúnteles. Es increíble. Mire, yo le mencionaba a uno de los hermanos, a algunos hermanos anoche, hablando del evangelismo que se está llevando, y les decía, yo pasé casi 8 años evangelizando, predicando el evangelio en las calles, en los parques, en las terminales, en los buses, en los pick-up, en el tiempo de la guerra cuando no había transporte y la gente se transportaba en pick-up. Yo iba a las plazas, en las reuniones cuando estaban formando cooperativas y cosas así, y yo llegaba y me ponía a predicarles. Y era increíble, le estoy hablando en el tiempo de la guerra. Era increíble la cantidad de gente que era caída, gente que había aceptado al Señor, gente que había sido parte de una iglesia, gente que había sido enseñada por la palabra de Dios, hablando de la iglesia evangélica. ¿Qué fue lo que les pasó? Muchos se pueden decir, es que a mí me acusaron, es que a mí me señalaron, es que a mí me avergonzaron, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, el pastor te pudo haber sentado públicamente en la última silla, castigado por algo que hiciste o no hiciste, y tú no debiste haber permitido que eso te destruyera. Porque quien dio su vida por ti no fue el pastor. Legalista que tienes, que una vez alcanzan a un prosélito, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Por eso hay tanta gente que su estado es peor que el anterior. Son peores que cuando eran inconversos, porque hoy maldicen, hasta escupen la palabra de Dios, la Biblia, maldicen a las iglesias, maldicen a los pastores. Les caen mal los evangélicos. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar lo que los soberbios forjaron contra ellos. ¿Usted cree que nunca se me olvidan las primeras palabras que me decían mis amigotes? No, hombre, ya te arruinaste vos, ya te viste evangélico. No, hombre, ahí le lavan el cerebro. Hasta me decían que me había vuelto otra cosa porque trataba de ser correcto. Y le digo, Señor, gracias, porque cuánto inútil he sacado del camino porque le dicen maricón. A mí eso no me sacó. Y ahora a uno, ¿qué no le dicen, hermano? ¿De qué no lo acusan ahora a uno? Óigame.
Yo he llegado a esta convicción y a esta conclusión. Solo el Señor me puede sacar. El día que Él me saque, aunque yo quiera, no voy a poder. Pero que un fulano de tal a mí me vaya a sacar del evangelio porque dice que yo soy ladrón, que soy sinvergüenza, que soy hipócrita. No. ¿Por qué se lo digo? Para que nada ni nadie a usted lo aparte ni lo saque. Tremenda las palabras del ángel a Lot. Corre y escapa por tu vida, no mires hacia atrás. ¿Y quiénes venían detrás de él? Su familia. ¿Y cuál fue la orden? No mires atrás. Por nada. Por nadie. Oigas lo que oigas, sientas lo que sientas. Oiga lo que oiga, no solamente de los acontecimientos que se estaban dando, sino de lo que su mujer o sus hijos pudieran decirle. Esas son las cosas que lo hacen al creyente permanecer. ¿Por qué? Porque desde el momento que se entra, comienza una gran batalla y una gran oposición para eliminarte. Amén. Dice el versículo 69, volvamos al 119, en el 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Mire qué tremendo lo que sigue. Está hablando de los soberbios, ¿verdad? Contra dos cosas peleó. Contra los soberbios y contra los soberbios u otros que tenían su corazón engrosado. ¿Y cómo está engrosado? Como sebo. ¿Y qué sebo? Ni siquiera manteca, ¿verdad? Porque cuando usted dice, uy, esta sopa es puro sebo, ni siquiera mantecosa. ¿Ha comprendido lo que es el sebo? Es como decir, esto no es ni requesón. Y que se entiende que el requesón es el bagazo, ¿verdad? Y si no es ni siquiera requesón, ¿qué será? Si no es grasa, si no es manteca, si no sebo. No sé si me comprendes. Ahora, David aquí vemos que no ha terminado la descripción de sus atacantes. No solo son soberbios, sino que tienen corazones engrosados. Amén. Ahora, en nuestro tiempo diríamos que sus corazones están gordos. La imagen de un corazón gordo implica un corazón que no se ha ejercitado apropiadamente. Mira qué tremendo. Estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando del caminar, estamos hablando de la parte más íntima, la parte más fuerte de la humanidad del hombre que está representada casi siempre en su corazón. Estamos hablando de su alma. ¿Y cómo está su alma? Está gorda, está con sobrepeso. ¿Y qué consecuencias trae eso? Mire qué tremendo, ya vimos la soberbia, ahora es el corazón engrosado, el corazón que no ha sido ejercitado, el corazón que no está sano, el corazón que no está en capacidad de dar una vida buena, una vida abundante, un corazón enfermo. ¿Quién es aquel que quiere todo el tiempo hacernos daño? El soberbio, el que está enfermo, el que su corazón se ha engrosado. Ahora, vayamos a primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo número 8. Si esto lo comparamos con lo espiritual, el ejercicio, mire lo que dice Pablo. ¿Ya lo tiene? Dice así el versículo 8, porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso. Pero el ejercicio espiritual, pero la piedad, para todo, oiga, para todo aprovecha. Si usted está sano espiritualmente, eso le va a aprovechar para todo. Usted va a poder discernir, usted va a poder soportar, usted va a poder esperar, usted va a poder comprender, usted va a poder obedecer, usted va a poder dar, porque para todo es provechoso. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ay, hermano, qué tremendo es entonces la perseverancia. Porque nuestra recompensa no es solamente aquí, sino que aquí y después de aquí. Y fíjese una cosa, Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal no es importante. No, él está comparando los dos, que es poco provechoso en compararlo con la piedad. Entonces significa que el ejercicio corporal es bueno, pero es mejor el ejercicio espiritual. Entonces, si estuviéramos obligados a escoger entre la piedad y el ejercicio corporal, no cabría discusión al respecto. Siempre realmente nosotros escogeríamos la piedad. Pero, ¿quién dice que hay que escoger? ¿Quién dice que hay que escoger? Mire, yo quiero preguntarle a los que no caminamos, ¿cómo estamos físicamente? ¿Cómo estamos de salud? ¿Qué cosas no soportamos porque no estamos bien? ¿Por qué todo el tiempo andamos malhumorados? ¿Por qué respondemos de una forma indebida? ¿No será por la gran cantidad de toxinas que no eliminamos? ¿No será que se ha engrosado nuestro corazón? ¿No será que por eso tenemos tan mal humor, tanto dolor de cabeza, tanto malestar estomacal? Que siempre andamos aislados, no porque queremos estar solos. Hermano, estoy hablando verdades. Y óigame, y en lo espiritual, ¿de qué nos aislamos? Porque somos un problema en la congregación. ¿Por qué en vez de Judá parecemos Corinto? ¿Comprende, hermano? Ahora, las dos cosas, dice Pablo, en nuestra vida son importantes. Pero lamentablemente, en el discipulado y en el liderazgo, lamentablemente, estas dos cosas no se llevan. ¿Por qué? Porque igual que en lo corporal, se da en lo espiritual. ¿Por qué nosotros no nos ejercitamos en lo corporal? Porque no somos disciplinados. Entonces, ¿por qué se ha engrosado el corazón? Porque somos indisciplinados. ¿Por qué se nos ha engrosado el corazón? Porque nos hemos descuidado de nuestra salud, no hemos valorado nuestra vida. Tenemos un estilo de vida malo. O sea, no hay en nosotros calidad de vida. Entonces Pablo dice, y David primero dice, a los que se les ha engrosado el corazón, está hablando espiritualmente, no está hablando de gorditos, ni de gorditas, está hablando de los que espiritualmente están mal, que no funcionan bien, que no son parte funcional. Cuando usted se descuide de sus oídos, corre peligro, porque sus oídos son sensores que le anuncian. Cuando usted está bien, hasta un carro aunque venga apagado y que venga, usted logra oír el ruido de las llantas, del movimiento de cualquier cosa, usted lo detecta y rápido vuelve a ver. Pero si no, le pasa encima y usted no se da cuenta. Aquellos que hemos experimentado ver las repuntas, que conocimos las repuntas de los ríos.
oíamos. Por eso los rótulos, alto, mire, oiga. Y es increíble, mira, el que no oye el tren, ¿es por qué? Hermano, es increíble oír el tren. Óigame, y se sentía la tierra. Ya sabía uno, ahí viene el tren. ¿Por qué? Porque teníamos. Hoy que estamos viejos no oímos nada. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cómo nos gritan porque no oímos, verdad? Inmisericordias. Cuando lleguemos a perder el oído, ahí nos vamos a dar cuenta lo que hacemos sentir a otros. Cualquier parecido, hermano. Actitudes indisciplinadas y hábitos perezosos que causan la obesidad del cuerpo es exactamente en lo espiritual. Como nosotros insistimos en la disciplina de congregarnos, en la disciplina de orar, en la disciplina de leer la Escritura, en la disciplina de congregarnos, en la disciplina de dar, en la disciplina de diezmar, en la disciplina de ofrendar. Oiga, una disciplina suya, a nadie se le exige ninguna. No andamos viendo quién ora, quién no ora, quién lee, quién no lee. El que no se congrega es inevitable, hermano. Por lo menos de parte mía es inevitable. Yo sé cuántos son los hermanos que no vienen los martes. Sé los hermanos que no vienen los jueves, sé los hermanos que no vienen el domingo por la mañana, y uno solo aparece en el domingo por la tarde, y otros solo son domingueros de la mañana. Eso es inevitable, eso no lo puede evitar, hermano. Pero que usted ofrende, diezme, etcétera, etcétera, eso solo Dios y usted. Es una disciplina. Si usted no hace disciplina, está bien gordo espiritualmente. El corazón se le ha engrosado. Entonces, eso es lo que causa la obesidad en el alma. Amén. Ahora, termino con esto. El tiempo se me acabó. Dios mío. Se me acabó el tiempo. Y hoy casi no me ha ayudado usted. Casi dormido lo he visto en todo el estudio. Debe haber sido un día duro de seguro para usted hoy. También ha sido para mí, no crea. A las 2 de la tarde me he desocupado de atender gente. Así que no crea que los pastores pasamos en la cama. Y después a estudiar esto para compartírselo. Hay retos en la vida que lo único que se necesita es ser disciplinado y confiar en el Señor y su palabra. Solamente así podremos superar obstáculos. Ya terminé, se me fue el tiempo. Hubiera querido tocar estas 3 cosas que voy a mencionar. Si el Señor me pone en mi corazón, voy a seguir con esas 3 cosas. Pero óigame, ¿cuántos obstáculos tenemos en nuestra vida que no las podemos superar? Sencillamente por nuestra indisciplina. Y el ser indisciplinado hace que mi corazón espiritual esté corto. Es triste, hermano, cuando no tenemos la capacidad de superar los obstáculos. Mire, piense por un momento y que lo pongan usted con 10 corredores de los 100 metros planos y que le digan a usted, hermano, hermana, venga, quiero que corra con ellos. Yo, si soy sensato, el día, mire, yo me pongo a la par de ellos siempre y cuando hay unos 4 cardiólogos ahí. Porque de seguro me va a dar un soponcio. ¿Verdad? Piense cuando nos ponen 800 metros. Es la vuelta completa, toda la pista. Y nos ponen obstáculos.
Un obstáculo es aproximadamente así, mínimo, para pasarlo. Y cada 3 metros hay uno. Solo es para caer, las 2 zancadas y el siguiente. Ahora, le hablo de lo deportivo, de lo que Pablo compara. Y lo espiritual. ¿Cuántos obstáculos no podemos? Sencillamente porque nuestro corazón está engrosado. El próximo martes le voy a compartir sobre ese obstáculo que se llama altura. Y cuántas cosas a usted no disfruta sencillamente porque no puede superar ese obstáculo que se llama altura. A usted le dice, mire, está en el 4º piso, solo acerca de la ventana. No, dice, no, yo no. Es un obstáculo. ¿Por qué no lo supera? Es una trivialidad la que le estoy hablando. Vamos ahora. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, porque tantas cosas que nos pueden eliminar, Señor, cosas insignificantes, sencillamente porque no estamos preparados. Hay retos en nuestra vida que lo único que necesitamos es ser disciplinados y lamentablemente, Señor, no lo somos. David es una muestra, Señor, de tener la capacidad, no de perfección, sino tener la capacidad para que todos los obstáculos que se nos presenten no nos eliminen. Porque el ser humillado, Señor, no lo eliminó. Dijo que tú eras bueno. Y después de ser humillado te pidió que le enseñaras tus estatutos. Después se levantaron soberbios, forjaron mentiras contra él, y su disciplina en ti hizo que no fuera eliminado. Y después estos mismos se enfrentó en otra área de ellos, que su corazón estaba engrosado como cebo. Y lo quisieron destruir porque ellos eran personas enfermas. Personas que no podían soportar la vida de este hombre, David. Y Señor, quizás solo vimos la parte de los que tienen el corazón engrosado y no como David, al tener una vida disciplinada, una vida con capacidad de superar obstáculos, que no andaba queriendo dañar a nadie, ni levantando mentiras contra nadie, ni queriendo destruir a aquellos que eran agradables ante tus ojos. Sencillamente porque él tenía un corazón sin ese sobrepeso, tenía un corazón sano, tenía un corazón muy fuerte, capaz de poder superar y alcanzar todo aquello que se le presentaba y que era necesario obtener. Señor, ayúdanos, porque miles de miles, por cosas como estas, han sido apartados de tus caminos. A algunos, las riquezas, como este hombre principal que hemos estudiado. A otros, porque no pudieron soportar los falsos testimonios, o no pudieron soportar las verdades que les dijeron. Señor, gracias, porque es necesario, Señor, aprender estas verdades, aunque nos parezcan triviales, aunque nos parezcan insignificantes, pues tú nos has enseñado, como lo dijo tu siervo el profeta Zacarías, a no menospreciar el día de las pequeñeces, porque nosotros, la gran mayoría de los que tenemos años de estar en ti, sabemos que las pequeñas zorras son las que destruyen nuestra vida,
son las que destruyen nuestra familia, son los que destruyen la iglesia. Y queremos, bendito Dios, que tú nos enseñes, como tu siervo David te dijo, enséñame tus estatutos. Hermano, deje que Dios le enseñe lo que es necesario que aprenda y aprendamos para que podamos llegar a las promesas del Señor, como la que Pablo dijo, que es buena para esta vida y para la venidera, ese ejercicio de la piedad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.